agenda. A ver, está conmigo en comunicación vía Zoom Rodrigo Puerta, director de la FAM, la Federación de Asociación de Municipales. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Le saluda Ángel Careaga. Muy buenas noches, estimado Ángel. Un gran saludo para todos los televidentes de Claro Oscuro. A ver, la verdad es que a mí me parecen absolutamente estériles estos temas, pero parece que se hacen de la agenda política y todos entramos en el juego de alguna manera. Vamos a hablar de este federalismo del cual ha habido planteamientos desde el líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, hasta Luis Fernando Camacho y a partir de ahí distintos actores políticos. ¿Cuáles son sus primeras consideraciones, Rodrigo, en relación a este tema? Bueno, la primera consideración es que el tema el federalismo no es un tema que haya entrado en debate o en discusión recientemente. No. Tampoco creo que el disparador o el elemento que ha encendido este debate haya sido una declaración del expresidente Evo Morales. Este era un tema que de alguna manera ya estaba instalado en la agenda incluso de los cabildos que ha tenido Santa Cruz en su momento y que, bueno, Luis Fernando Camacho lo ha ido planteando desde su propia campaña político-electoral. En ese marco, desde la FAM Bolivia vemos que no ha tenido, por supuesto, eco en los alcaldes de Bolivia. Desde la FAM Bolivia más bien vemos peligros en un modelo federal. ¿Por qué un modelo federal? Por supuesto, tiene que ver con una redistribución de competencias, pero además tiene que ver con la cesión de soberanía. La cesión de la soberanía del Estado unitario y tiene que ver con territorialidad. Y esa soberanía y esa territorialidad, por supuesto, también tienen que ver con los gobiernos municipales. En la mayoría de los estados federales, más bien los gobiernos municipales están encapsulados en un nivel intermedio. Y en el caso de Bolivia, nuestro proceso constituyente ha definido que tanto los niveles intermedios como los gobiernos municipales tienen el mismo rango constitucional, el mismo alcance en la autonomía. Entonces, el debate del federalismo, por supuesto, no solamente se da con el nivel central del Estado, sino fundamentalmente con los gobiernos municipales, porque, como le digo, puede que esto afecte a su propio rango constitucional del cual hoy día goza, ¿no? Ahora, Rodrigo, ustedes como FAM, ¿creen verdaderamente que los gobiernos municipales ejercitan plenamente su autonomía? Por supuesto. La autonomía está basada en 3 elementos. El primero es tener una capacidad legislativa. Los gobiernos municipales tienen una capacidad legislativa, tienen un marco de competencias exclusivas y hasta el año pasado habían emitido alrededor de 20.000 normas. Entonces hay un ejercicio, por supuesto, requiere de mayor esfuerzo. El segundo elemento de la autonomía es poder administrar sus recursos. Los gobiernos municipales tienen impuestos bajo su dominio, estos impuestos fundamentalmente que tienen que ver con los bienes inmuebles, los vehículos, las tasas, las patentes, bueno, las administran, son sus recursos propios. Y finalmente el marco de autonomías tiene que ver con las competencias, ¿no? Entonces los gobiernos municipales tienen un ejercicio de autonomía de mayor data, que ha sido recogido y potenciado por la nueva Constitución. Sin embargo, no deja de ser un modelo en construcción y creemos que en el país lo que se requiere es mejorar los mecanismos de coordinación, porque el modelo que está planteado en nuestra Constitución es básicamente un modelo que descansa en un mecanismo de coordinación, un mecanismo de hacer que las competencias se entrelacen.
no es un mecanismo de compartimentos estancos, donde las competencias o los niveles de gobierno están de espaldas unos a otros. Eso, por ejemplo, sí ocurre en el caso de los modelos federales, que tienen un mecanismo más bien de doble lista. Pero el caso de Bolivia, a partir de nuestra constitución, más bien es un modelo de coordinación. Bien. Dicho esto, Rodrigo, entonces no tendríamos que estar hablando de redistribución, de pacto fiscal. Estos temas, a partir de escucharlo, me parece que no son tampoco necesarios. Bueno, mire, el debate del pacto fiscal se ha llevado adelante en su primera versión en el anterior periodo de mandato de las autoridades. Y ese debate ha sido profundo. Hay agendas que se han establecido en el marco de ese diálogo del pacto fiscal. Sin embargo, creo que ha habido propuestas en torno al pacto fiscal que no han sido presentadas ni desarrolladas con las características técnicas suficientes. Y el hecho concreto es que, bueno, habían algunas gobernaciones que no han podido justificar, no han podido desplegar una propuesta que tenga mayores argumentos que simplemente pedir un porcentaje. Entonces, si bien todos, absolutamente todos los niveles necesitan crecer en presupuestos para ejercer sus competencias de mejor manera, cuando se pide un porcentaje adicional, ese adicional significa restar en alguna otra parte del presupuesto. Y el porcentaje que pedían no pudieron justificarlo porque implicaba que se tenía que reducir el presupuesto de básicamente los salarios o la fuente estable que sustenta los salarios de médicos, maestros, fuerzas armadas, policía o incluso parte del antiguo sistema de pensiones. Entonces, ese debate, por supuesto que tiene que ser continuo. El pacto fiscal tiene una agenda inicial, pero por supuesto en todos los países este es un debate que debe ser siempre continuo para poder mejorar los sistemas de coordinación, la eficiencia de los sistemas fiscales, la eficiencia de los sistemas tributarios y por supuesto el mejor despliegue de la autonomía. En eso, desde la FAM Bolivia, más bien vamos a ir construyendo propuestas para que ese debate se pueda ir dando, pero en un marco constructivo y de propuestas que no sean consignas, sino que podamos además traducirlas en realidad. A ver, y Rodrigo, realmente cuando nacen estos temas en momentos tan complejos de tensión social y política como las que tenemos en el país, empiezan a salir las tesis alocadas. Y dos de las tesis son que o Luis Fernando Camacho no tiene nada de gestión y por eso saca la bandera del federalismo para empezar a hacer ya campaña hacia unas futuras elecciones o para tapar la ineficiencia de su gestión, o Evo Morales abre este debate para posibilitar la apertura de una asamblea constituyente que adelantaría, por supuesto, elecciones si es que si este país se cambia a un Estado federal. ¿Cuál de estas dos tesis a usted le resuenan más, si le resuena alguna? Bueno, la segunda tesis me parece absolutamente descabellada y bueno, ha sido planteada por Comunidad Ciudadana. Sí. Ya Comunidad Ciudadana nos tiene acostumbrados a plantear algunas tesis que no tienen ningún sustento más que supuestos, ¿no? Con respecto a la primera, por supuesto que no solamente se trata de un elemento para hacer la construcción de un debate electoral o de una campaña política. Yo creo que tiene que ver con elementos que surgen de los núcleos de poder que existen en Santa Cruz. ¿A qué me refiero? En este momento hay, digamos que la querella por tener mayor influjo, por ejemplo, en el control de las tierras.
por tener mayor influjo en tener espacios de soberanía, ¿no? Y de eso se trata precisamente el plantear demandas de federalismo, ¿no? Entonces, esos elementos son elementos fundamentales para la construcción de un proyecto político que a la larga se puede constituir en un proyecto hegemónico, en este caso en Santa Cruz, un proyecto hegemónico que tiene que ver con los núcleos de poder que tiene básicamente Santa Cruz en este momento. O sea, esa tesis yo no la pondría solamente en función de un debate electoral o de un partido o de una agrupación que busca un espacio, sino que tiene que ver también con un conjunto de variables que, por supuesto, tienen su estructura basada en un poder económico. Entonces, también están buscando sus intereses. Entonces, por supuesto, esos intereses pueden verse también colmados en sus expectativas si en el país hay tranquilidad, si hay un crecimiento económico estable. Entonces, esos elementos están en debate, ¿no? O sea, a mí también me parece que esto es parte de una agenda del conflicto que vemos que poco a poco se va activando, que definitivamente no solamente perjudica a la población, sino también perjudica a los gobiernos municipales. Seguro. Porque se reduce la inversión pública, la capacidad de recaudación. Entonces, es un tema que, por supuesto, nos preocupa en la agenda pública. Bien. Rodrigo, muchísimas gracias de verdad por atendernos, muchas gracias por todos estos criterios que ha vertido y que hoy seguramente le ayudan a la población en Bolivia a estar mejor informadas o tener al menos otras aristas de este tema que se ha puesto en agenda en los últimos días. Le dejo un abrazo, tenga buen descanso. Gracias, Ángel, ha sido un placer estar en tu programa. Buenas noches.